nivel medio superior, im- impartiendo clases en las áreas histórico-social, de lectura y redacción y metodología de investigación científica. Trabaja actualmente en el Centro Universitario de Morelos, de Jantetelco y en la Universidad Latina Campus Cuautla, impartiendo cátedra a nivel licenciatura en las áreas de educación y comunicación. Ha publicado a través de la editorial GES libros de texto para bachillerato, construyendo competencias en introducción a las ciencias sociales, construyendo competencias en lectura, expresión oral, escrita 1 y 2. En los últimos años se ha dedicado a organizar pláticas, cursos y talleres orientados al mejoramiento y actualización profesional de los docentes. Por todas estas cosas y muchas más que tiene el maestro, esperemos que esta charla sea de gran aprendizaje. Bienvenido, maestro. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Citlali. Me da mucho gusto tener esta plática y gracias por las personas que nos están brindando o me están brindando o nos están brindando más bien a toda la institución de CEUC, nos están brindando parte de su tiempo y parte de su atención para esta pequeña charla. Yo no le llamaría conferencia, le llamamos charla, plática, en donde vamos a procurar hacer algunos acercamientos hacia la teoría de Freire y espero en gran medida que la plática sea interesante y sobre todo formativa, que les aporte algunos elementos que les pueda ayudar en su práctica docente. Entonces, no sé, en Citlali, si podemos empezar ya para que pueda compartirles a los maestros justamente el material que vamos a presentar. Sí, claro, maestro, adelante. Gracias. Ok. La charla no... Vamos a procurar que sea lo más breve posible. Bueno, y recordar un poco el título de la charla, que es el modelo pedagógico de Paulo Freire y su aplicación en la educación actual. Vamos a centrar la charla en 4 puntos en las que he organizado el contenido, ¿sí? El primer punto tiene que ver con el contexto sociohistórico en el que vivió Paulo Freire para poder entender un poco el pensamiento y la obra pedagógica de este autor. El segundo punto son las bases filosóficas de la educación liberadora, que es la corriente educativa a la que perteneció Paulo Freire. El punto número 3 tiene que ver con los principios pedagógicos de la educación liberadora. Y por último, voy a procurar hacer un comentario, una serie de apuntes sobre la posible aplicación que tiene la pedagogía del oprimido, que es la pedagogía que propone Paulo Freire, a la educación actual y sobre todo o específicamente de forma muy especial con el modelo educativo de la nueva escuela mexicana propuesta por la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar entonces a dar inicio a esta pequeña charla, hablando sobre el contexto en el que nació, vivió y murió Paulo Freire. ¿Sí? Para poder entender la obra pedagógica de un autor tenemos que entender sobre todo el contexto sociohistórico, político, económico, cultural en el que vivió este autor. Bueno, vamos a abrir la diapositiva.
Les voy a pedir si me confirman si se ven las diapositivas y si se está escuchando correctamente el audio. Muy bien, ok. Bueno, creo que sí me están confirmando que sí se ve. Voy a abrir otra vez las diapositivas. Muy bien. Vamos a dar algunos datos biográficos de Paulo Freire. Este autor nace en Recife, que es una región del sur de Brasil, el 9 de septiembre de 1921. Vivió la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929 y esta situación o este contexto que fue decisiva para trabajar con las comunidades más marginadas de su región allá en Brasil. Y también, por otro lado, contribuyó para estructurar en gran parte de su pensamiento y obra pedagógica. Cuando él alcanza la mayoría de edad, entra a estudiar Derecho a la Universidad de Recife y a la vez va combinando esta actividad como estudiante con el trabajo como profesor de secundaria. Entonces tenía, por un lado, el estudio académico que le daba la universidad y por otro, la experiencia ya de un trabajo, ¿no? Un trabajo formal. Si nos damos cuenta, todo lo que fue la década de los 40, 50, 60 hasta los 70, en América Latina se vivió una época de gobiernos dictatoriales. Fue justamente este contexto, este marco y sociohistórico en el que vivió nuestro autor, ¿sí? De tal modo que va justamente a formar, ¿sí? A través de esa experiencia dura, el carácter y el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. En 1946, Paulo Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura y se le encargó trabajar con algunas comunidades pobres, ¿sí? Gente que no sabía leer ni escribir, que era campesina y que vivía al margen de las actividades y de las decisiones que se tomaban a nivel nacional. Este escenario justamente le permitió construir un método pedagógico alternativo para alfabetizar poblaciones que eran vulnerables y permitirles participar en las decisiones políticas del país, porque resulta que la gente con la que trabajaba Paulo Freire era gente que no sabía ni leer ni escribir, ya lo habíamos comentado. Eso los limitaba para participar pues en las votaciones, tomar decisiones, asistir y participar en las reuniones que se hacían dentro de los foros que se abrían en los pueblos de Brasil, ¿sí? En esta época, el autor se da cuenta que existe una relación muy estrecha entre la participación política y la educación. Es decir, que justamente la gente que tenía una formación más elevada, la gente, digamos, bien, la gente que podía terminar una carrera universitaria, pues era la gente que tomaba las decisiones en el país, ¿no? Y que llegaba a ocupar los puestos importantes en el gobierno. Entonces, se dio cuenta que entre más formación académica tenían las personas, pues más participación política y económica tenían también, ¿sí? Cayó en la cuenta que no era suficiente también, ¿sí? Él había educado a los grupos, pero aún así veía que no era suficiente.
A Paulo Freire lo conocemos porque él desarrolló un programa de alfabetización para adultos. Y cuando decimos, bueno, si la obra de Paulo Freire se centra en la alfabetización de los adultos, pues de entrada no vemos una relación muy estrecha entre, primero, entre la educación que reciben los niños desde primaria hasta la formación universitaria, y por otro lado, a lo mejor desde el marco de nuestra experiencia, pues pensamos que la alfabetización es una formación, una capacitación muy limitada, ¿no? Que no genera un gran cambio en las personas. Entonces, él también se dio cuenta de eso y comprendió que la alfabetización lingüística, que es enseñarle a leer y escribir a una persona, no era suficiente, que había que alfabetizar políticamente a las personas. Y justamente este aspecto es el que causa mucho ruido también cuando nos acercamos a la obra de Freire, porque pensamos que educar políticamente a una persona pues es generar grupos o personas que van a crear problemas, ¿no?, dentro de una sociedad, porque son los que van a armar los mítines, los que van a destruir los negocios en las ciudades, y entonces son gente que se le está dando una formación negativa a la gente que no debería ser, ¿no? Entonces, de pronto tenemos esa idea un tanto equivocada. Pero resulta que Freire decía que había que alfabetizar políticamente a las personas porque la política se entiende bajo la obra de Freire como la posibilidad de participar de manera activa y crítica en las discusiones, en los diálogos, en las, no solamente en las votaciones, sino en las identificación, solución y solución de los problemas dentro de una sociedad. Entonces, lo toma como un concepto muy abierto, muy general, el término de política. Ok, desde ahí ya empieza entonces a crear una educación que posibilite la liberación de las personas. Se da cuenta también que eso no va a ser posible si no se supera la diferencia que hay entre educador y educando. Es decir, entre la persona que sabe y la persona que no sabe. Es decir, lo que él busca es que el profesor no adopte una posición o que adopte una posición diferente a la que se ha adoptado tradicionalmente, como aquel ser o aquella persona que sabe todo y que viene a enseñarle al estudiante que no sabe nada, ¿vale? Entonces, desde ahí empieza a ver que hay una diferencia entre educador y educando. En 1961, Freire fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962, ya como director, tuvo la gran oportunidad de llevar a la práctica sus teorías pedagógicas con 300 trabajadores y campesinos. El gobierno, a través de la universidad, le encarga que alfabetice a estos 300 trabajadores y campesinos que son productores de caña, no tienen ni la más mínima formación académica. Y en 45 días, 45 o 50 días, Freire logra que estas personas aprendan a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, se crea un milagro en esa región de Recife. Y para Freire, esa experiencia es bastante formadora porque se da cuenta que los pobres no eran considerados ciudadanos o eran personas de segunda, ¿sí? Pues tenían una vida muy limitada, no sabían firmar, por lo tanto no podían votar, no tenían acceso a los medios de comunicación. Por un lado no podían leer el periódico y por otro el radio, pues como aparato, pues lo tenían que comprar y no tenían recursos económicos para hacerlo. Entonces estaba bastante limitado. Y esto justamente le lleva a plantear principios básicos de su propuesta educativa. Por ejemplo, la
necesidad de que los estudiantes tengan una lectura crítica de su sociedad. Es decir, no basta convivir dentro de una sociedad, sino que como estudiante uno tiene que darse cuenta por qué los pobres son pobres, por qué los ricos son ricos, por qué el contexto que les rodea, por qué es así, desde cuándo es así, y empezar a pues generar propuestas de cambio, ¿no? Eso es la lectura crítica de la realidad. Y por otro lado, un ingrediente importantísimo dentro de la teoría de Paulo Freire es el diálogo para las discusiones de las diferentes ideas. Y eso le va a permitir tomar conciencia de su papel, del papel como estudiante, ¿sí? Para cambiar o transformar el mundo en el que vive, ¿sí? Esa era la finalidad, generar esa conciencia de que no eran objetos, ¿sí?, sociales, sino que eran sujetos capaces de poder aprender, de poder nombrar su realidad y de poder participar en la transformación de dicha realidad, ¿vale? Aquí nos estamos dando cuenta que la obra de Paulo Freire tiene tintes no solamente educativos y pedagógicos, sino también antropológicos, sociológicos, históricos, económicos y políticos, ¿sí? Él piensa que la educación no debe ser una reproductora de estructuras sociales, sino un espacio de posibilidades de construcción. Y entonces genera un parteaguas entre la educación tradicional, que justamente enseñaba a los niños y a los jóvenes a leer y a escribir, a prepararse y terminar una carrera, empezar a trabajar y ser parte justamente de la reproducción de ese estado de cosas, ¿sí?, para seguir manteniendo esas estructuras sociales. Él dice, no, la escuela debe ser un espacio en donde el estudiante pueda participar, pueda proponer y pueda generar propuestas de cambio, ¿sí?, en donde él sea un sujeto y no un objeto de toda esa estructura. En 1964 sucede algo importante. Hay un golpe de Estado por un grupo militar que pone fin al trabajo de Paulo Freire. Incluso fue encarcelado tras ser considerada que su actividad educativa pues era algo considerada subversiva, ¿sí? Aquí la obra de Paulo Freire nos va a servir como un modelo, ¿sí?, ante la pregunta si la educación sirve para algo o no. Muchas veces hemos escuchado que socialmente la educación es considerada algo positivo, pero que no es capaz de transformar el mundo, que no es capaz de transformar las estructuras sociales y políticas de un país. Y que, bueno, al final de cuentas, no tiene tanta fuerza, vamos. Si la educación no es un instrumento de cambio, entonces, ¿por qué muchos gobiernos dictatoriales de América Latina de esa época, del 1964, 65, 70, justamente van a encarcelar a todos los activistas, no solamente activistas políticos, sino activistas educativos, aquellos que están proponiendo modelos revolucionarios dentro de las mismas universidades? Incluso van a cancelar algunas universidades en esa época, de tal modo que terminan de un solo golpe con el trabajo que se va haciendo en las diferentes universidades. Tras un breve exilio en Bolivia, empieza a trabajar, continúa con su trabajo Paulo Freire. Trabajó también en Chile durante 5 años en el gobierno de Salvador Allende y finalmente
es llamado por la UNESCO para poder trabajar y que comparta el modelo educativo que había empezado de forma experimental dentro de Brasil. Todo estos cambios, estas condiciones económicas y políticas van a llevar a plantear justamente algunas ideas fundamentales dentro de la pedagogía de Paulo Freire. Por ejemplo, él menciona que es necesario dentro de la educación la reflexión sobre las condiciones de opresión y miseria que son características de los pueblos latinoamericanos. Es decir, no se puede educar a un niño si no conoce su propia realidad y si no justamente trabaja sobre esa misma realidad que lo rodea. En 1967, Paulo Freire publicó su primer libro llamado Educación como práctica de la libertad, que fue bien recibido y despertó el interés justamente de la Universidad de Harvard, que a su vez le ofreció un puesto como profesor visitante en 1967. En 1970 publica en español y en inglés su segundo libro, llamado La pedagogía del oprimido, que justamente es de donde vamos a tomar algunos elementos para poder exponer la obra de Paulo Freire. Este autor muere el 2 de mayo de 1997, ¿sí?, dejando un legado importante para las nuevas generaciones, no solamente de educadores, sino también de pensadores y activistas políticos. Ok, bien. Hasta aquí, no sé si haya algún comentario, alguna intervención. Podemos continuar si me dicen que adelante, adelante. Bien, gracias. Vamos justamente a entrar ya de lleno en la exposición sobre la obra pedagógica de Paulo Freire. Y vamos a empezar por explicar algunos puntos que son clave en la propuesta pedagógica y que tienen que ver con el marco teórico, filosófico de la obra de Paulo Freire. Paulo Freire es uno de los pedagogos, en primer lugar, uno de los pedagogos más actuales, ¿sí?, del siglo XX, es decir, es muy cercano a nuestro contexto sociohistórico. Y es un autor interesante porque su propuesta está nutrida de diferentes fuentes, de diferentes áreas, no solamente científicas, sino filosóficas. Es decir, este autor va a tener una formación amplia y profunda en filosofía, en ontología, en ética y moral, pero además también leyó bastantes autores, entre ellos Erich Fromm, dentro de la psicología. También tiene una formación profunda en antropología social, en historia, es un conocedor de la historia, de la economía, de la política y de la comunicación. Es decir, todos estos ejes son ejes transversales que van a atravesar la obra de Paulo Freire, que le van a dar sustento teórico. Por eso es una de las obras pedagógicas más amplias, más completas, más interesantes y sobre todo más profundas, porque no solamente abarca áreas específicas de la educación, sino que ve a la educación como algo que está conectado o interconectado con toda la estructura social. Bien, antes justamente de explicar los conceptos claves, las ideas clave de Paulo Freire, me permití listarles algunos conceptos que considero que son importantes o esenciales para poder entender las explicaciones de los conceptos que vamos a ver más adelante. El primero es
que cuando estemos hablando, cuando hablamos de la obra de Paulo Freire, tenemos que ubicarla dentro del contexto social de América Latina en la década de los 60. Sí, un contexto que está definido por las dictaduras militares en Sudamérica, por el gran contraste entre ricos y pobres, con una enorme y marcada marginación, ¿sí? Y con un atraso educativo, pues, grave, ¿no? Fuerte. Incluso los que tuvieron alguna experiencia en la década de los 70, 80 aquí en México, se darán cuenta que aquí en México también teníamos un rezago muy, muy fuerte en términos de analfabetismo, ¿no? Toda la década de los 80 se desarrollaron programas educativos para poder justamente terminar con ese analfabetismo, y en teoría, pues nuestro país ya no tiene un atraso en ese sentido, ¿no? Bien, cuando Paulo Freire habla de opresor, justamente habla de las personas, por un lado, que detentan el poder político y el poder económico, y en términos genéricos, Paulo Freire le llama opresión, es decir, aquellas personas que tienen el dominio de tierras, que son los dueños de las empresas, que son los parte del gobierno, ¿sí? Que están en puestos altos dentro de un país, ¿sí? Dentro de la burocracia de un país. Y le llama oprimido a las personas, sobre todo a los agricultores, que no tienen ni tierras, que no tienen recursos económicos, y que pues tienen una poca formación académica, o de plano no tienen ninguna formación académica, ¿sí? También hay otra palabra que tiene que ver con cuestiones ontológicas, que es el ser. El ser como la identidad, ¿sí? La unidad tanto psicológica, social e intelectual, física de la persona, que le hace justamente reconocerse como un sujeto dentro del mundo. Paulo Freire utiliza dos términos: por un lado el ser, y por otro lado el ser en el mundo, ¿sí? Como dando a entender que somos parte de algo más grande, y que formamos una unidad, ¿sí? Ontológica dentro de esta realidad, ¿sale? También va a utilizar otro término que es la dualidad de ser. Por dualidad de ser, Paulo Freire quiere decir que dentro de una misma persona, dentro de un mismo pensamiento, existen dos identidades, ¿sí? Dos identidades que se contradicen y que se rechazan a la vez, ¿sí? Que es la de ser oprimido, pero también la de tener rasgos de opresor, ¿sí? Es decir, hay una contradicción ontológica y psicológica dentro de la misma persona, ¿vale? Y a esto le llama dualidad de ser. Bien, la otra palabra que también utiliza Paulo Freire es conciencia. Conciencia como en el sentido del conocimiento sobre la realidad que rodea a una persona. Praxis en el sentido de práctica y reflexión, es decir, es la reflexión práctica, y es la práctica reflexiva que pueda tener una persona. La palabra, en toda la obra de Paulo Freire hay una puntualización para no confundir con práctica, ¿sí? En el sentido de
la acción pura o la pura acción, ¿sí? Sino es una acción reflexiva, una acción generada a partir del pensamiento reflexivo. Bueno, ahí faltó la D. Habla también de libertad como la superación del ser oprimido. Cosificar. La palabra cosificar se refiere a volver una cosa o un objeto, volver objeto a una persona, es decir, volverla una cosa, ¿sí? Necrofilia es una palabra que utiliza, que extrae de la psicología, y es el gusto o preferencia por conductas que llevan hacia la muerte, ¿sí? En lugar de buscar conductas que proyecten o que exalten la vida, son conductas que van a buscar la muerte, ¿sí? Sadismo. Sadismo igual también es un término sacado de la psicología que se refiere el amor por oprimir, por causar el dolor a otra persona, ¿sí? Esto está en relación con la conducta del opresor. Y también está el término racionalizar, que es un complejo, no, un mecanismo de defensa que utilizamos las personas para poder justificar mediante razones una conducta que no coincide o que no es adecuada para la situación en la que estamos, ¿no? Por último, liderazgo revolucionario se refiere a las personas que son líderes dentro de los grupos y que buscan generar cambios dentro de las estructuras sociales, ¿vale? Bueno, con esto hemos generado un poco una aproximación conceptual a los términos que vamos a estar utilizando en este momento. Ok. Paulo Freire, decíamos que tiene una fuerte formación filosófica. Él va a leer gran parte de los escritos marxistas y de los seguidores de Carlos Marx durante su formación como abogado en la Universidad de Recife. En las diversas lecturas que él tiene, se da cuenta, a través de la historia, se da cuenta que el ser humano parte de una comunidad, de una comunidad primitiva donde todos participan de la producción económica de la misma comunidad y todos comparten los mismos derechos. Sin embargo, dice Freire, el ser humano tiene una naturaleza que empieza a buscar, tiende a buscar y a dominar todo lo que le rodea, ¿sí? Y empieza entonces por buscar tener el dominio de la tierra, de los animales, ¿sí? Y crea la agricultura y la ganadería. Después empieza a buscar, pues almacenar las semillas, a vender el excedente y crea el comercio, ¿sí? Y empieza a tener el dominio de la naturaleza, de la tierra, ¿sí? Empieza a llevar un calendario y tiene el dominio también hasta cierto punto del tiempo, pero llega a un punto donde empieza a conquistar otros lugares, a otros grupos y se hace del poder de otras personas, ¿sí? Eso tiene que ver con el primer punto en el que, de manera resumida, lo titulé El ser es tener. Ahí Freire dice que el ser humano, en un principio, funda su constitución, su identidad como ser humano a través de poseer materialmente objetos, tierras, rebaño de ovejas, la misma familia también es propiedad de él, su esposa y por último
es propietario de los esclavos y de las personas que logran llevar a la comunidad como producto de sus conquistas. Entonces se va formando una identidad psicológica y social, ¿sí?, con base en la propiedad, ¿sí? Entonces abandona la comunidad donde comparte con todos los recursos que tiene, ¿sí?, en donde todos son iguales, y pasa a una situación donde para hacer hay que tener, ¿sí? Y entre más tiene, pues más es. Entre más posee, más fuerte esa identidad y esa seguridad como ser humano, ¿no? Bien, y a partir de aquí entonces empieza el segundo punto, que es la deshumanización y la humanización. A partir de aquí el ser humano domina, controla no solamente la naturaleza, los recursos, sino también a otros seres humanos, a los que llama bárbaros, esclavos, enemigos, adversarios, sirvientes, después van a ser trabajadores, después van a ser obreros, van a ser siervos en la Edad Media, van a ser burócratas, van a ser subordinados, van a ser supervisores, van a ser trabajadores, ¿sí?, etcétera, etcétera. Es decir, el nombre va cambiando, pero la relación sigue siendo la misma. Y a medida que va avanzando en ese transcurrir histórico, el ser humano va dejando de ser humano, ¿sí? Va dejando esa identidad y se va transformando en otra cosa, ¿sí? Es decir, va perdiendo parte de lo que era su naturaleza social. Entonces, va sufriendo una deshumanización. Pero hay personas, hay grupos, hay ciertos sujetos o personajes dentro de esas mismas sociedades que se dan cuenta, ¿sí?, intelectuales que se dan cuenta que si se excede en esa búsqueda de querer tener más, pues se va a terminar, ¿sí?, justamente con lo que se había creado, que eran las instituciones, la sociedad, el Estado, la familia, la educación, ¿sí?, las instituciones. Y entonces establecen como tarea, justamente como tarea intelectual, como tarea formadora, pues otra vez la vuelta a la humanización. Entonces, la historia humana, la historia del hombre, según Freire, transcurre entre esos dos polos, la deshumanización y la humanización, ¿sí?, del ser humano. La deshumanización de parte de los grupos de poder y la búsqueda de la humanización por parte de los grupos alternativos, ¿sí?, que él le llama los oprimidos. Bien, ahora, no es sino a través de la educación que ciertos grupos se van a identificar como seres o como grupos justamente oprimidos, ¿sí? Pero no va a ser si no es a través de la reflexión, la educación, la preparación, y es gracias justamente a la educación que se va dando durante los diferentes momentos históricos del ser humano, que los grupos más marginados, porque aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente hay grupos de poder y grupos marginados, hay toda una serie de clases, de grupos y de estatus o de niveles sociales en los que se encuentran otros grupos de personas. Pero Freire se refiere a los oprimidos porque ellos justamente están en la parte última de una sociedad, ¿sí? Son los explotados, son los que trabajan la tierra, son los que no tienen derechos, son los que pues no reciben ningún trato favorable, ¿sí? Vamos a encontrar que hay grupos que están en términos medios que se pueden mover hacia arriba,
tanto como les es posible. Bien, los oprimidos reproducen el comportamiento de los opresores porque es el único modelo que conoce. En algunas ocasiones hemos oído que los pobres son pobres porque quieren o porque no les da la gana ser ni trabajadores, ni buscar la riqueza, ni ahorrar, ni producir y hacerse de propiedades. No, son personas que no les gusta estudiar. De manera prejuiciosa pensamos que las personas son así, que las clases sociales sumamente pobres y oprimidas o marginadas son así porque pues a ellos les gusta vivir así. Paulo Freire se da cuenta que tanto social y psicológicamente los oprimidos no pueden salir de esa realidad de opresión porque el único modelo que tienen es el modelo del opresor. Es decir, no pueden, por ejemplo, cambiar las cosas porque el dueño pues les da trabajo, los mantiene alimentados, les paga, aunque sea un poco, pero les paga y de alguna manera tienen una seguridad. Además, se dan cuenta que pues vivir como el patrón, vivir como el cacique, pues es algo que durante toda la vida de los oprimidos va a servir como modelo, ¿sí? Aspiracional para poder alcanzarlo. De tal modo que cuando en las fincas, por ejemplo, aquí vamos a hacer un recorrido. Cuando yo leo la obra de Paulo Freire, siempre me imagino la época de la esclavitud, de las grandes fincas cañeras y de las haciendas cañeras y de los trabajadores que trabajan justamente en la caña y los esclavos negros que traen del África, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando los dueños de esas fincas, de esas haciendas, le dan un puesto de capataz, por ejemplo, a un esclavo, pues ¿qué es lo que hace? Tiende a oprimir a otros compañeros de él. ¿Por qué? Porque se da cuenta que esa es una conducta que le va a dar cierto estatus, que le va a beneficiar con el patrón y que a su vez va a permitirle ponerse, ¿sí?, encima de otros oprimidos que están pues en una situación mucho más paupérrima que él, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que el patrón ya no necesita ni golpear ni oprimir al oprimido, sino que se va a crear una clase intermedia, que son los capataces, que son otros oprimidos que ya no son totalmente golpeados, que reciben ciertos privilegios, pero a cambio se les pide pues que mantengan a raya al resto de los trabajadores, ¿sí? Entonces, no es que el oprimido no quiera salir de esa situación paupérrima en la que vive, sino que no puede, psicológicamente no puede salir de esa realidad, ¿sí? Porque es la única realidad que conoce. Y eso nos lleva al siguiente punto que dice la dualidad del ser. El oprimido es oprimido, piensa y ve como oprimido, pero actúa y aspira a ser otro opresor, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, viven en él dos identidades. Por un lado, la identidad que formada por su historia de familia, por su situación física, económica y social. Y por otro lado, está también la parte de la identidad, ¿sí?, aspiracional, por decirlo de alguna manera. Es decir, pensemos, si yo dejo de ser pobre, pues voy a buscar ser rico, ser como el patrón, tener dinero, comprar cosas y, si es posible, tener también sirvientes para mi servicio. En ese sentido, Paulo Freire dice,
El oprimido no saldrá de su situación de opresión si vuelve a reproducir el mismo modelo de opresión que él mismo vivió en el pasado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no está cambiando su realidad, simplemente está cambiando de puesto o de lugar dentro de esa misma realidad. Deja de ser oprimido y pasa a ser opresor. Pero sigue manteniendo, si ustedes se fijan, sigue manteniendo el mismo sistema, ¿sí? Político, económico, ideológico, social y cultural en el que está viviendo. Entonces, únicamente lo que está haciendo es dejar de ser oprimido, pero sigue manteniendo a otras personas, a otras generaciones, nuevamente bajo el yugo de una persona que los oprime, ¿sí? Espero me explique con claridad. Esta parte es importantísima, es fundamental para entender justamente después la propuesta pedagógica de Paulo Freire. Si ustedes observan, todo esto tiene que ver con el contexto social, político y económico de la sociedad en la que vivía Paulo Freire. Empieza por esa parte justamente para poder después hacer una propuesta pedagógica. No se puede entender la educación y no se puede cambiar la educación si no se entiende y se conoce el marco sociohistórico, cultural en el que se quiere justamente actuar, ¿sí? Muchas veces en las escuelas de formación pedagógica nos dan todos los instrumentos con los que vamos a trabajar dentro de la escuela para hacer educación, para llevar a cabo nuestra práctica educativa, pero en muchos cursos o en muchas formaciones se limita, se quitan incluso este tipo de cursos que tienen que ver con filosofía, sociología, antropología, historia, ¿sí? Y pues llegamos a las escuelas sin entender por qué suceden ciertas cosas o por qué hay ciertos problemas en el aprendizaje de los niños, ¿no? Ok, bien, el siguiente punto es el miedo a la libertad. Este es otro punto importante porque es justamente la búsqueda, ¿sí?, de la superación de la situación del oprimido. Paulo Freire dice que el ser humano aspira a ser libre, ¿sí? Igual por naturaleza humana, el hombre busca ser libre, pero le da miedo la libertad, ¿sí? Paulo Freire dice que como seres humanos no nacemos libres, somos de alguna manera esclavos de nuestras propias limitaciones. Recordemos que el niño cuando nace, el bebé, no sabe hablar, no se puede mover, no camina, no conceptualiza, no entiende el mundo en el que vive, ¿sí? Todo es muy confuso para él. A medida que va aprendiendo en la relación social con el núcleo inmediato, que es la familia, el niño va entendiendo y poniendo las cosas en su lugar y va entendiendo qué está fuera y qué está dentro de él. Es decir, va tomando conciencia de su ser en el mundo, ¿sí? Y entonces se da cuenta que el alimento, que ciertos satisfactores están fuera de él y que tiene que usar el lenguaje para poder comunicarse con su mamá, con su papá y con el resto de la familia para poder alcanzar esos satisfactores, ¿sí? Entonces, poco a poco va adquiriendo la libertad. La libertad es un proceso, no es algo con lo que nazcamos, no es no es un don, no es algo con lo que tengamos, ¿sí? Y tampoco es una cualidad que se done o se transmita. Es una capacidad que tenemos los seres humanos para poder hacer cosas, pero esta capacidad se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, entre más trabajo le pongamos a nuestra formación, pues más libres somos. Pero en el caso del oprimido, cuando se es oprimido, hay un miedo para ser libre. Uno, porque eso significa destruir parte de su realidad
parte de esa construcción psicológica que ya formó, la dualidad del ser de la que hablábamos, y significa que pues tiene que romper, tiene que destruir, tiene que terminar con ciertas cosas, con ciertos moldes, y tiene que construir otros moldes. Entonces, psicológica, antropológica, social, educativa y existencialmente hablando, esto supone pues un proceso doloroso, ¿sí? Y eso le da miedo a las personas, les da miedo y nos da miedo, ¿no? Hablando de todos nosotros, nos da miedo hacer. ¿Por qué? Porque es salirnos de esa situación a la que nos hemos acostumbrado, ¿sí? Por todos los años que hemos vivido de esta manera, y poder trabajar y realizar una serie de trabajos para lograr construir la otra identidad, ¿sí? Entonces, en términos así muy simples, dicen, salimos de nuestra zona de confort y buscamos una zona que nos rete, que nos haga movernos, que nos mueva, ¿sí? Que nos cree un conflicto cognitivo y existencial, porque no solamente es mental, ¿sí? Sino existencial, para poder cambiar las cosas, ¿sí? El oprimido, a pesar de que vive en una situación de dolor, de violencia, de opresión, pero es la única realidad que conoce. Entonces, buscar una nueva realidad, ¿sí? Que no conoce, le da miedo. Todo lo nuevo nos da miedo, ¿sí? Entonces, al oprimido, pues le da miedo todo ese proceso de cambio. Eso es una. Y otra, porque dice, bueno, si termino con la clase social alta, con el patrón, ¿quién va a suplir a ese patrón? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Quién me va a dar un lugar para vivir? ¿Quién me va a dar esa seguridad que tenía? ¿Sí? Aunque sea mala, pero era una seguridad que yo tenía para mí, para mi familia, ¿sí? Y esto entonces le da miedo. Bien, la superación del dilema del oprimido, que significa crear un nuevo hombre. Paulo Freire plantea que este nuevo hombre, que deja de ser oprimido, tiene que ser nuevo en toda la extensión de la palabra, porque no puede oprimir a otras personas, porque entonces va a seguir reproduciendo el mismo sistema, ¿sí? Y va a haber otro oprimido que quiera superar justamente esa situación. El nuevo hombre tiene que ser un hombre que no oprima, un hombre que también deje de ser oprimido, y un hombre que construya una sociedad más justa e igualitaria, ¿sí? Y que en ese sentido entonces también rescate al opresor de su misma existencia como opresor, ¿sí? Es decir, no solamente el hombre nuevo no solamente va a salir él de esa situación de opresión, sino que también va a rescatar al opresor, porque no puede formar una sociedad él solo, ¿sí? Sino que tiene que formar una sociedad más incluyente, más igualitaria, más justa, más equitativa, para poder realmente constituir una identidad como hombre nuevo, ¿sí? Realidad domesticadora. Esto tiene que ver con los primeros puntos. La realidad es una realidad que nos domestica, que nos, bajo engaños, nos mete dentro del aro, dentro de la dinámica social, ¿sí? Y nos hace reproducir el mismo sistema, ¿sí? Hay una teoría, un libro que es fundamental para los que estudiamos y trabajamos en educación, que se llama La teoría de la reproducción, de Pierre Bourdieu, que justamente habla de esto, de la educación que reproduce el sistema, el status quo, ¿sí? Dentro de una sociedad. Ajá. Entonces, dice Bourdieu, y lo dice Paulo Freire, que la educación
es una de las herramientas que utilizan los opresores justamente para reproducir este estado de cosas, ¿sí? Entonces, aguas con eso. La objetividad y la subjetividad en permanente interacción. Paulo Freire advierte que no se puede lograr llegar a ser un hombre nuevo y a crear una sociedad nueva, más justa, igualitaria, si no se tiene conciencia, que es subjetiva, como conciencia de cambio, ¿sí? En la práctica, que esa es la parte objetiva. Es decir, que nuestro pensamiento coincida, se integre y se transforme junto con nuestra realidad física, ¿sí? Que la realidad corresponda con el pensamiento y que el pensamiento corresponda con la realidad, ¿sí? Que no hay transformación física, social, material, económica y política si no se cambia el pensamiento de las personas. Y que el pensamiento de las personas no tiene ningún valor si no sirve para transformar dicha realidad, ¿sí? Entonces, en términos generales, eso es lo que quiere decir Paulo Freire cuando dice que la objetividad y la subjetividad deben de permanecer en constante interacción. Y esto nos lleva al último concepto, que es la praxis liberadora. Este es un término que retoma Paulo Freire de sus lecturas del materialismo histórico de Carlos Marx, porque justamente Carlos Marx habla de la praxis liberadora. Praxis es una palabra, un concepto que dentro de la filosofía marxista significa la integración de la reflexión y la práctica, o la acción, ¿sí? Como consecuencia de la reflexión y la reflexión como fundamento de esa práctica. Paulo Freire dice que no se puede llevar a cabo acciones si no se plantea primero como una idea, ¿sí? Y las ideas no tienen ningún valor si estas ideas teóricas no coinciden y no inciden y transforman la realidad física, ¿sí? Entonces, praxis no es práctica, no es simple práctica, no es práctica mecánica, es una práctica reflexiva. Es decir, es la acción que yo hago o llevo a cabo a partir de mi reflexión, ¿sí? Y esa reflexión justamente tiene que ser una reflexión transformadora para que la acción también sea transformadora. Bien, nos vamos a ir un poquito más rápido. El siguiente punto es la inserción crítica de las masas en su realidad a través de la praxis. Justamente la pregunta que durante la lectura de la obra freireana se hace uno es, bueno, si la realidad es tan sofocante, tan abarcante, ¿sí? Que no logran las personas darse cuenta de su situación como seres oprimidos y eso hace que no logren, ¿sí?, superar esa situación. ¿Cómo o a través de qué se puede hacer? Freire dice que no es sino a través de la praxis transformadora. Y ya dijimos que la praxis es la integración, la unidad, ¿sí?, dialéctica entre reflexión o pensamiento o teoría y la acción, ¿sí? La acción reflexiva. Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a lograr darnos cuenta de esa relación de opresión, de las contradicciones que hay en esa misma relación de contradicción, de opresión, y nos vamos a dar cuenta que en otros momentos había más derechos, en otros momentos había más privilegios, había otro tipo de vida y que las clases oprimidas también son seres humanos que pueden aspirar a una mejor vida, ¿sí? Entonces, gracias a la reflexión. Y obviamente, si la reflexión es una reflexión transformadora, es una reflexión que va a repercutir en la acción, justamente esta es
digamos, la oportunidad que tenemos, ¿sí?, dentro de la pedagogía o dentro de la educación. Es justamente la educación el espacio donde justamente las personas vamos a aprender a reflexionar y a llevar a cabo nuestras acciones transformadoras, creativas y transformadoras. Bien, la violencia y el reconocimiento del otro. Las clases opresoras toman como violencia la necesidad de reconocimiento de los otros. Dice que los otros no tienen derechos a buscar nuevas formas, ¿sí? Los antiguos hacendados les decían a sus esclavos y a la gente que trabajaba con ellos en los servicios domésticos que estaban bien, que no debían de buscar nada más, que era malo aspirar a cosas que evidentemente eran imposibles para ellos, ¿vale? Entonces que debían de seguir siendo pues, esclavos, que así habían nacido y que así era la vida, ¿sí? Que la historia de vida, ¿sí?, de individual y la historia de vida social, familiar, ¿sí?, pues les daba la razón. Siempre han sido esclavos, tus hijos van a ser esclavos y los hijos de tus hijos van a seguir siendo esclavos y oprimidos, ¿sí? Entonces, se genera todo un discurso que legitima esa situación de opresión y se mantiene, pues, en esa misma situación de opresión a toda la gente. Ahora, solo los oprimidos pueden liberar a los opresores. ¿Por qué? Porque los opresores viven tan plácidamente en ese contexto que pues no tienen necesidad de liberar a ninguno de sus esclavos, a ninguno de sus obreros, a ninguno de sus trabajadores, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos da una compensación, cuando alguien nos da ciertas cosas, nos regalan ciertas cosas, ¿sí? A los esclavos de pronto los patrones les daban ropa, les daban semillas, les daban frijol para que pudieran comer mejor en algunos días. Sí, cuando había buenas cosechas, les daban ciertos privilegios, ciertas libertades, ¿sí? No era porque los quisieran, sino era porque así se mantenían más conformes con esa misma situación de opresión. Ok, eso genera una visión del mundo que tiene que ver con los ricos. Siempre en la historia siempre han existido ricos y siempre han existido pobres, siempre han existido gente con dinero y que vive en la opulencia y gente que vive en situación de marginación, ¿sí? Y eso nunca lo vamos a terminar, ¿sí? Entonces, todo ese discurso es la forma en que ellos legitiman esa visión de mundo. Pero el siguiente punto es que las personas tenemos derecho a la humanización y Paulo Freire llama vocación del ser humano, ¿sí? La búsqueda de esa humanización. ¿A través de qué? Vamos a pasar a la siguiente para poder avanzar. ¿A través de qué se va a lograr esa superación y ese cambio en la situación social de opresión? A través de la revolución. Paulo Freire no habla específicamente de una revolución armada, sino más bien de una revolución social, ¿sí?, económica y política, pero no de una revolución a través de las armas, sino a través de la transformación, ¿sí?, del pensamiento y de la misma acción de las personas. Ya dijimos que es a través de la praxis, ¿sí? Es decir, no necesariamente se tiene que llegar a las armas, que se tiene que combatir físicamente, que se tiene que matar a las personas para poder generar una revolución, ¿sí? Una revolución cultural, social, económica y política. Ok. Y la prueba está en que le da un valor importantísimo al diálogo crítico y liberador. Si no es a través del diálogo, no se pueden
uno, no se puede educar a los grupos marginados, a los grupos oprimidos, y tampoco se pueden dirimir o discutir las diferencias que existen entre las diferentes opiniones e ideas, ¿sí?, de las personas, ¿sí? Entonces, el diálogo tiene que ser un diálogo crítico que nos permita tanto al que habla como al que escucha liberarse, es decir, superar sus limitaciones, sus ignorancias, sus miedos, y poder aspirar en conjunto, ¿sí?, a una mejor vida. Es decir, no se trata de un diálogo que se imponga, que violente, que sujete, que controle, ¿sí?, como la propaganda política o el eslogan, ¿sí?, sino un diálogo abierto, un diálogo crítico, un diálogo igualitario que permita la liberación de las dos personas o de las dos personas que están participando en ese diálogo. Ahora, habla también, Paulo Freire habla de la superación del estado de objeto en sujeto. Como las personas cuando son oprimidas son tratadas como cosas porque no se consideran como seres humanos, puesto que se les cancelan, se les niega el derecho a la educación, al trabajo, el descanso, el derecho a la cultura y, por lo tanto, también a la educación. Se les trata entonces como objetos o como cosas. De ahí que se consideren, ¿sí?, o se tenga una visión o una tendencia a cosificar a las personas. Entonces, Paulo Freire dice que el oprimido tiene que superar ese estado de objeto para poder pasar a ser sujeto, que no se puede esperar que el oprimido alcance la humanización siendo un objeto, es decir, identificándose como oprimido, pensando como oprimido, albergando el pensamiento del opresor y reproduciendo la misma realidad de opresión que vivió en su pasado, ¿sí? Ahí dice Paulo Freire, se está educando a una persona que sigue pensando como objeto, ¿sí? Y tenemos que convertirlo y transformarlo en sujeto para que pueda, ya como sujeto liberado, pueda proponer una sociedad nueva también. La praxis como razón de una nueva conciencia, ya lo habíamos dicho, esta palabra es clave para entender la propuesta de Paulo Freire. La libertad con responsabilidad y compromiso. No hay libertad sin responsabilidad, ¿sí? Si ustedes leen el existencialismo de Jean-Paul Sartre, justamente que es una de las fuentes que consulta Paulo Freire para esta parte, nos vamos a dar cuenta que Sartre habla de que no nacemos libres, nos peleamos y trabajamos para ser libres, ¿sí? Pero junto con la libertad viene la responsabilidad. Es decir, cuando una persona alcanza la libertad y actúa, tiene que responder por sus acciones. Es decir, no podemos pensar en que tengo la libertad, hago cosas, pero no respondo por las consecuencias de eso, de mis actos, ¿sí? Entonces, la libertad viene con la responsabilidad y no hay libertad sin responsabilidad. Y obviamente sin compromiso. Entonces, el que se libera tiene que ser responsable de sus propios actos y en ese sentido, pues estamos trabajando también todos los valores ético-morales que supone dicha libertad. Bien, vamos a los principios pedagógicos de la educación liberadora. Esta parte es más rápida. ¿En qué consiste la... permítame, que aquí ya se... a ver, se desconfiguró aquí la computadora. Vamos a hacer algunos cambios. Ok, dice...
Si durante la historia del ser humano los líderes revolucionarios de todos los tiempos afirman la necesidad del convencimiento de las masas oprimidas para que acepten la lucha por la liberación y con ello alcancen su humanización, es decir, alcancen ser en este mundo, entonces reconocen implícitamente el sentido pedagógico de esta lucha, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si a través de la revolución se logra alcanzar la humanidad de las personas, pues bienvenida esa revolución y esa lucha, esa transformación, porque gracias a eso vamos a lograr que el ser humano, que los individuos alcancen la humanidad que tanto se espera. Paulo Freire también plantea que no existe otro camino sino el de la práctica de una pedagogía liberadora. Los oprimidos dejan de ser cosas y se transforman en seres humanos. La práctica pedagógica en la que el método deja de ser el instrumento que utiliza el educador para manipular a los educandos, que, bueno, ya en la escuela los educandos forman justamente ese grupo oprimido dentro de la educación, y este instrumento se transforma en la propia conciencia de las personas. Tanto educadores como educandos son cointencionados, es decir, tienen el objetivo de lograr educarse mutuamente. Y esto nos permite aprender, comprender y transformar la realidad en la que vivimos, ¿sí? Ok. Ya por último, vamos a la última lámina, que nos dice que la educación liberadora se basa o se funda en 4 principios básicos. 1, la educación bancaria, que es la educación, es el nombre con el que designa Paulo Freire a la educación tradicional, en donde existe una dicotomía que es el educando y el educador, ¿sí? Y que esa dicotomía o esa posición es contradictoria porque el educador piensa que es el único que tiene el conocimiento y el educando es una especie de recipiente vacío en el que hay que llenarlo de conocimientos. Eso supone también una actitud pasiva de parte del estudiante y una actividad controladora de parte del docente. Y el aprendizaje se basa específicamente en la memorización mecánica, ¿sí?, de los conocimientos. Paulo Freire dice que la educación que él propone parte de que el conocimiento no se transmite, sino se construye, ¿sí? Se construye a través de la relación social, a través del trabajo, a través de la praxis transformadora, ¿sí? Y que en este sentido el niño, el estudiante puede aprender en la casa, aprende a través del taller, a través de la jornada que tiene dentro del campo, ¿sí? Siempre y cuando haya quien le pueda enseñar, ¿sí? ¿Y cuál es el instrumento a través del cual se va a aprender? A través del diálogo liberador. El ser humano no se forma en el silencio, sino a través de la palabra, porque la palabra nombra al mundo y nos afirma en el mundo, justamente. Es decir, nos constituye ser en el mundo, que es conciencia e identidad. El niño aprende la palabra no como algo que es ajeno a él, sino la palabra es un instrumento con el cual él va a nombrar su realidad, ¿sí? Entonces, hay 2 cosas ahí importantes. 1, que hay que enseñarle al niño a hablar sobre su vida, sobre su mundo. Y 2, hay que enseñarle que la palabra tiene un uso social, un uso funcional para poder actuar dentro de esa realidad. Es decir, no es un adorno, no es algo que simplemente sirva para pasar los exámenes, ¿no? La palabra es un instrumento que se va a usar en la práctica, en el diálogo. Y por último, el propósito final de la pedagogía de Paulo Freire es la humanización, la búsqueda del desarrollo humano. Es decir,
busca que los niños, los individuos, los campesinos, ¿sí?, que se están educando, logren una identidad, un desarrollo pleno de todas sus facultades, ¿sí?, que conozcan el mundo y que se reconozcan dentro de ese mundo, que se sepan seres humanos, seres completos e integrales y que reconozcan al otro como parte de sí mismo, ¿sí? No como un enemigo, sino como parte de sí mismo. Yo soy gracias a ti y tú eres gracias a mí. ¿Sí? Con ello, se busca construir una sociedad más justa y una relación igualitaria, democrática, solidaria y colaborativa. Al final, lo que se busca como resumen de toda esta pedagogía del oprimido y de la liberación de Paulo Freire es la emancipación o liberación de los hombres. Y llama hombres porque no busca hablar en abstracto, sino en términos individuales y concretos. Habla de personas, de individuos, no de seres en abstracto. ¿Ok? Y hasta aquí termina mi intervención. No sé si haya preguntas, dudas, inquietudes. Sí. Le cedo la palabra justamente a los compañeros que me hicieron el favor de y la paciencia de estar aquí durante todo este tiempo que duró la plática. ¿Okay? Bien, ¿hay alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Bien, bueno, si no hay preguntas, si alguien posteriormente requiere que comparta la presentación, lo puedo hacer. Nos faltó algunas láminas que ya no quise presentar porque ya se iba a extender demasiado la charla, pero si alguien gusta, posteriormente puede enviarme un WhatsApp y le puedo compartir la presentación. Gracias, Xochitl. Vanessa, muchas gracias por sus felicitaciones. Bien, bueno, el número de teléfono se los dejo yo con la coordinadora. Si quieren, a través de la maestra Leti, yo les hago llegar la presentación para que puedan tener hay una copia de el contenido. ¿Sí? Bien, pues si no hay más preguntas, nos despedimos. Les agradezco mucho su paciencia, su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias, José Osvaldo, y gracias, Cecilia. Muy buenas noches. Nos despedimos.